Pablo Basadre se consagró con la primicia del caso Monsalve en el diario La Segunda. Fue una portada que estremeció al país y que abrió uno de los casos más polémicos de los últimos tiempos. Pablo ha decidido lanzar un libro sobre el caso con información y además con una reacción muy entretenida. Lo tenemos hoy en el estudio. Pablo, bienvenido. Hola, buenos días. Hola, bienvenido, Pablo. Que antes de partir con el detalle y el contenido también de lo que tiene el libro, estuve viendo también algunos comentarios, me llegaron algunos comentarios de quienes estaban viendo que estaba este libro ya disponible y decían, ¿cómo puede haber un libro ya de un caso que estamos viendo, que todavía no ha terminado? Y esa es la pregunta que muchos se hacían, porque hay mucho, y se ve en el libro, por supuesto, mucha información para ver hacia atrás también y de lo que está pasando actualmente. Mira, cuando la editorial me ofreció hacer el libro, me explicaron ellos que querían hacer un instant book, que es un libro que se hace y es muy habitual en otros países. Acá en Chile no se hace tanto, sobre todo, por ejemplo, en Argentina o en Estados Unidos, que se hacen libros sobre casos que están hoy en desarrollo. Y yo recuerdo hace algunos años haber viajado a Argentina y recuerdo el caso del fiscal Nisman. Ya habían, como 20 libros sobre el caso del fiscal Nisman. Y la idea era poder reconstruir la historia, por supuesto agregándole material nuevo e inédito, y dejando en claro, por supuesto, que este es un proceso que está en desarrollo, que tiene que ir a juicio, que todavía está en su etapa de investigación, pero que parecía importante poder reconstruir la historia desde mucho antes, desde el 14 de octubre, que fue cuando se presentó la denuncia en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve, y todos los hechos posteriores. El libro se fue a imprenta el 5 de mayo y yo alcancé incluso en el epílogo a incluir información que había sucedido que pude descubrir con mi reporteo hasta más o menos marzo o abril de este año. Es un libro que está bien actualizado con lo que la investigación hoy día ha avanzado y tiene, te diría que un 60 o 70% de reporteo propio de lo que ocurrió en ese tiempo, en el 22 y el 23 de septiembre, que es los días que la Fiscalía investiga. Sobre todo en La Moneda, Pablo. Creo que lo que acontece en La Moneda, después del estallido del caso Monsalve, muy entretenido, lo tienes reporteado, porque allí hay detalles sabrosos, por ejemplo. Sí, por ejemplo... La reacción de la ministra Orellana, ponte tú. Claro, yo en el libro lo comento antes de llegar a ese capítulo, que es una crisis que fue bien dura al interior del gobierno, que no se relató en los diarios en esos días, y no se conocía tampoco que la ministra Orellana le había presentado su renuncia al presidente Boric el jueves 17 de octubre. Ella venía llegando desde un viaje a Ginebra, se entera del caso Monsalve, sube al segundo piso, le pregunta a los asesores le dicen que no conocen la información a pesar de que ya sabían, y ella se encuentra, según mis fuentes, con el presidente, entran a una sala, a una reunión, los dos, y lo que yo pude reconstruir, no tengo el diálogo exacto, pero sí sé que ella estaba muy dolida y molesta y le presenta su renuncia. Ahí es donde llora, ¿no? Sí, y el presidente no la acepta, principalmente porque, primero porque una integrante de su comité político a la que le tiene confianza, pero además porque significaba que la crisis escalara. Le estaban en ese minuto, también le iban a pedir la renuncia a la ex ministra Toá, y ahí la crisis iba a ser mucho más grande de lo que ya era en ese momento. Yo creo que eso también es parte de lo interesante que tiene también este caso, porque es como que lo estamos viendo muy fresco y que sigue avanzando, pero que además en un año electoral significa mucho. En el libro también obviamente se aborda esta patita, ¿no? De lo que significa, por ejemplo, para el gobierno haber tenido un personaje además que mirábamos todos como alguien que seguramente iba a ser un nuevo ministro de este nuevo Ministerio de Seguridad, alguien que había estado todo el gobierno dentro de buen desempeño, en una materia que era súper importante, y esta caída es como tremendamente estrepitosa y también bastante oscura. Sí, yo cuando cuento la historia de Manuel Monsalve dentro del libro... Claro, su historia hacia atrás. Claro, era una persona que venía de una familia de clase media-baja, de coronel, en una zona de la región del Biobío pobre. Él estudió en una escuela pública, en un liceo fiscal, fue el segundo de su generación del liceo, pudo llegar a la Universidad de Concepción a estudiar medicina, fue el segundo profesional de su familia, y desde allá se construyó su carrera política dentro del PS, desde regiones,
que es bien difícil, digamos, cuando tú no estás en Santiago, y tenía todos los condimentos para el partido, lo veía como senador, había otros asesores que le hablaban de una candidatura presidencial. Lo que menos podía hacer en ese minuto era ser candidato a gobernador del Biobío. Y claro, y este momento llega, este hecho llega en el momento histórico menos pensado para el gobierno, que era un gobierno que se había definido feminista, y también por las decisiones tardías que se tomaron. Hay que recordarle a la gente que la denuncia se presentó el 14 de octubre del 2024 a las 12:30 del día en la Fiscalía Centro Norte. El martes 15 a las 4 de la tarde la ex ministra Toda se entera, llama al presidente. El presidente se reúne esa noche a las 8:30 con Monsalve. Luego de eso él va al Hotel Panamericano en Teatino con Rosa Rodríguez, que era donde se alojaba habitualmente. Le incautan su teléfono celular, se llevan ropa, le hacen un hisopado bucal y el viernes por instrucción del presidente viaja al sur a ver a su familia, y el jueves explota el caso cuando él estaba tramitando el presupuesto de la Subsecretaría del Interior en el ex Congreso Nacional en Santiago. Pablo, no quiero spoilear mucho del libro, pero sí quiero preguntarte por el golpe que aquello significa. Hay un montón de gente, incluida gente de gobierno, que se entera por el titular de aquel día de lo que ha pasado con Monsalve. ¿Cómo fue esa mañana para ti? Porque una noticia de estas características, de esta trascendencia, de este impacto, tiene que haber tenido alguna repercusión en lo personal, ¿no? Sí, claro, o sea, fue bien impactante, primero porque yo, para explicarle a la gente, trabajo en La Segunda, que es un diario vespertino. Nosotros tenemos una reunión de pauta temprano a las 8 de la mañana y luego trabajamos el cierre a las 12 del día para que el diario pueda estar en la calle a la 1 de la tarde. Cuando yo recibí la información temprano en la mañana, le hablé con mi jefe, con Mauricio Gallardo, Paula Pincheira y Alejandro Fainé, y les conté la información que tenía y les dije que teníamos que chequearla, y como ustedes saben, este tipo de información la puede obtener cualquier periodista si es que le llega el dato. Entonces habíamos decidido poder chequearla, y si la teníamos chequeada, salir el mismo día con la publicación. Así es que nos pusimos a reportear, yo llamé, hice varios llamados, y en alrededor de 1 hora y media o 2 horas teníamos confirmada la información. Después nos comunicamos con la Fiscalía Nacional y con la Fiscalía Centro Norte, y ahí ya tuvimos señales de que la información era verosímil y era real. Y luego de eso comienzan los llamados a la moneda. Yo me comuniqué vía WhatsApp con la ministra del Interior en ese entonces, que Karina Toa, que no me contestó, y le escribimos yo y un compañero de trabajo, Alex von Baer, le escribimos a Manuel Monsalve. No sabíamos que le habían incautado su teléfono y que por supuesto no nos podía contestar porque ya no tenía su teléfono en la mano. Y después una encargada de comunicaciones de la subsecretaría nos dice que el subsecretario, por orden de sus abogados, no iba a hablar. Y ahí ya teníamos, digamos, todo el cuadro completo, y comenzó en la redacción el movimiento de armar la página, de elegir la foto, de saber en qué lugar de la portada iba a ir, y fue toda una discusión editorial hasta que a las 12:20 del día salió un tuit de La Segunda con la portada, y los parlamentarios se puede apreciar en el video de la Comisión de Presupuesto cómo se empiezan a enseñar la portada en el teléfono, y Monsalve en ese minuto estaba exponiendo el presupuesto de la Subsecretaría del Interior. Y bueno, y luego de eso la ex ministra Toa se hace cargo del tema, les dice a los subsecretarios: yo me voy a hacer cargo de esto, habla con la prensa, le da una explicación breve, le dice que el gobierno no rehúye ningún tema, pero que se va a tratar en la moneda y no en el ex Congreso. Y ya a las 2:30 de la tarde el subsecretario cruza el patio de los Naranjos y hace un punto de prensa y presenta su renuncia al gobierno. Pablo, hay un tema periodístico, hay un tema de investigación con la víctima en este caso. Sí. ¿Cómo lo abordas tú? Yo decidí, por ejemplo, hablar siempre con su abogada. Sé que otros colegas intentaron hablar con ella directamente, yo no lo quise hacer nunca. Todos los temas respecto a ella los tratamos con su abogada, María Elena Santibáñez. Nosotros en el diario y en el libro en general, en la investigación, nosotros desde el comienzo, porque por la naturaleza del diario, que es un diario político, estuvimos siempre en los primeros meses preocupados de todo lo que había ocurrido en la moneda, en la Policía de Investigaciones. Hay que recordar que se hizo una investigación por ley de inteligencia, sin una orden judicial, donde un equipo salió a buscar las cámaras en el hotel, en el restaurante, en las calles, algo que tampoco se conocía en el gobierno hasta que el director de la PDI, Eduardo Serna, le informa a la exministra que había ocurrido eso.
Nosotros durante todo el primer etapa de investigación nos dedicamos a eso, 100%, y ya en el mes de enero hicimos la primera publicación respecto a cuándo se habían conocido ellos, que era algo que no estaba claro. La Fiscalía nunca le preguntó en su primera declaración a ella, toda la historia, cuando uno la leía, daba a entender que ellos se habían conocido en el 2023, cuando ella ingresó a trabajar al gobierno, y la verdad es que se habían conocido el 2017 en Valparaíso. Su padre, ex militante socialista, le había solicitado ayuda a Monsalves para poder tener un cupo de trabajo para ella en el Congreso. Ella viajó a Valparaíso y se quedó durante un mes en una pensión cerca del Congreso. Ahí se conocieron. Los dos cuentan en sus declaraciones que salieron a comer en 3 oportunidades a restaurantes de Cerros de Valparaíso. Finalmente el trabajo en el Congreso no funcionó y ella regresó a su ciudad a vivir, pero esa parte de la historia no estaba. Entonces en enero, cuando la publicamos, igual generó revuelo entre fiscales, abogados, porque era una parte de la historia que no estaba. Yo había hablado con fuentes de la Fiscalía que me decían que no era parte de la investigación porque era algo que había ocurrido, no sé, 6 años atrás, 7 años atrás, pero nosotros cuando conversamos este tema en el diario dijimos, tenemos que publicarlo porque la historia hay que publicarla completa. Y o sea, es como un antecedente igual. Claro, creo que era importante contar esa parte de la historia que era desconocida hasta ese minuto. Tanto así que después, cuando el ex subsecretario declara durante 3 días en el mes de enero, en marzo del 2025 la Fiscalía llama de nuevo a la funcionaria de gobierno para que ella aclarara algunos baches de la historia que ella había relatado, y ella aclara que efectivamente se conocieron el 2010. Ella lo sitúa en el 2018, Monsalve recuerda que fue el 2017, pero el asunto es que se habían conocido antes. De lo que se sabía o de lo que producto de sabía. la relación que él tenía con el papá de ella, que no son amigos, pero el papá de ella es de Curanilahue, un dirigente antiguo del PS, y lo había conocido en su calidad de diputado cuando representó a la región durante 16 años. Y que además cuando va a las primeras reuniones todo el mundo tiene la sensación de que va a renunciar porque quiere ser senador, ¿de acuerdo? No, claro, a lo que cuenta, ¿no? De hecho hay una parte en el libro que se cuenta que el diputado Mellado de RN, ese día cuando llegó al Congreso, Monsalve lo notó muy serio, no saludó a todos los parlamentarios de la mano como era habitual, tampoco hizo una broma o chiste, porque ellos tenían muy buena relación porque se conocían desde el Parlamento. El diputado no sabía lo que iba a pasar, digamos, y en el video se puede apreciar que él se acerca y le dice algo al oído, se ríe, y Monsalve con un rito muy serio le hace un gesto de que no. Yo meses después le llamé al diputado Mellado para que me contara qué es lo que le había dicho al oído, y él, claro, en ese minuto le hace una broma y me dice, yo hice una broma para distender el ambiente porque lo oí muy serio, pero la verdad es que no tenía idea que 1 hora y media después iba a salir esto en la segunda. Pablo, ¿te guardaste material para el segundo libro, no? Me han planteado eso en varias entrevistas, y yo lo que he dicho es que yo creo que hay harto material, hay cosas que están pasando. Ayer, de hecho, publicamos en la segunda una nota de una nueva investigación que se abrió en el caso por amenazas que habría recibido la denunciante en los últimos meses, de parte de un ciudadano uruguayo que está irregular en Chile y que fue imputado por la Fiscalía hace pocas semanas. Pero sí, lo que he planteado yo es que creo que un segundo libro sería interesante hacer si es que ya estamos en la etapa del juicio y hay una decisión judicial respecto al caso, porque de lo contrario, igual es entretenido seguir contando la historia, pero también tiene que tener un final, y yo creo que el final es cuando 3 jueces de la República ponderen las pruebas de la Fiscalía y tomen una decisión respecto al futuro procesal del ex subsecretario. Para eso tiene que ocurrir que la Fiscalía lo tiene que acusar, tiene que prepararse el juicio oral. El juicio oral en su preparación tarda más o menos 60 o 90 días, y yo unas cosas que la he planteado, que es una opinión muy personal, y es que la investigación termina el 15 de junio, tiene plazo. El resto de los intervinientes puede pedir una extensión de plazo a la investigación, pero sí o sí, si es que nos rigiéramos por los plazos de hoy día y se demoran 60 o 90 días en preparar el juicio sería en medio de la contienda electoral presidencial. Y yo no sé si el Poder Judicial va a tomar la decisión de que haya un juicio que tiene muchos ribetes políticos, que va a tener a exfuncionarios y funcionarios de gobierno pasando por estrado como testigos, en medio de toda una contienda electoral y presidencial de este año. Entonces, ahí es una decisión que tiene que tomar el Poder Judicial. No creo que sea muy simple tomarla. Ahora, en el libro también se muestran algunas
escenas, podríamos decir, que tienen que ver con el tiempo que estuvo en prisión preventiva, que yo creo que también fue algo que quizás para la ciudadanía, claro, no se tiene acceso, pero igual hay algunas visiones o escenas, claro, que ayudan también un poco a entender cómo fue eso, porque algo que también llamó la atención en su minuto era la postura también de la mujer de Manuel Monsalve, ¿no? Dentro de este escándalo, ella lo iba a ver, o sea, también ahí hay un morbo, también podríamos decir, por parte de la ciudadanía quizás de cómo funciona eso, de qué es lo que está pasando en la interna. Sí, yo tuve la oportunidad de ir en 4 ocasiones a Capitán Llaver a visitarlo. La primera vez fue el 1 de enero del 2025. Tuvimos una conversación de alrededor de 40 o 50 minutos. Fue una conversación donde yo escuché más que pregunté. La idea era poder hacerle una entrevista para el diario La Segunda, que al final no se concretó. Te requisaron el pan con huevo, además. Me requisaron los panes con huevo. Ayer lo explicaba en otra entrevista, cuando fui a ver no sé si se acuerdan del caso del Contador de las Estrellas, que hace un tiempo que tenía apellido Cajas, no me acuerdo el nombre. Sí, cómo olvidarlo. Claro, yo lo fui a ver a la penitenciaría y el abogado me pidió que le llevara un cartón de cigarro. Cuando fui a visitar a La Chepa, que era una activista mapuche en Temuco que estaba en una huelga de hambre, me pidieron que le llevara unas bolsas de mate. Y cuando pregunté por Monsalve, yo había pensado, dije, no sé, le llevo un libro. Me dijeron que era muy engorroso porque el libro solamente podía entrar el día miércoles y había que pasar por un procedimiento burocrático de gendarmería. Y la persona que me hizo el contacto para poder entrar me dice, mira, ¿sabes qué? En Capitán Llaver, como en otros penales, no hay cocina y los sándwiches con huevo revuelto son muy preciados, así que yo el día 1 de enero en la mañana me levanté temprano, busqué una panadería que estaba abierta, compré el pan, hice los huevos y los fui a ver a las 2 de la tarde y bueno, nunca los probó porque había cumplido la cuota de pan, así que no los dejaron entrar. Y ¿se quedaron ahí? Sí, porque en todas las cárceles, al igual que en Capitán Llaver, hay reglas internas y cada preso tiene una cuota de líquido y de pan y de una serie de alimentos que tienen que entrar, y ese día su familia había entrado antes que yo, ya le había llevado pan y la gendarme me picó y me dijo, no, sabes que él ya cumplió su cuota, no pueden entrar los sándwiches, quedaron afuera. Bueno, ¿lo pudiste llevar pero respondiendo un poco, no, tampoco, porque respondiendo un poco a la pregunta tuya, la familia de él, que está compuesta por su esposa y sus 2 hijas, nunca lo han dejado de apoyar, lo fueron a ver siempre en Capitán Llaver. De hecho, se hicieron 2 comunicados públicos que fueron firmados por ella, el segundo de ellos fue firmado con su nombre y apellido, y ha recibido, por lo que yo sé, el apoyo de su familia de manera permanente, digamos. Y también algunos militantes del Partido Socialista y senadores de la República que lo fueron a ver a Capitán Llaver y que han estado cerca de él. Entiendo que por un lazo de amistad. Hay muchas personas del partido que todavía, ahora me imagino que se comunicarán con él por teléfono porque está con arresto domiciliario total en Viña del Mar. Falta por dilucidar la parte clave de la historia, que es lo que acontece aquella noche donde ambos se aducen, qué sé yo, amnesia o claro, el conocimiento de lo que pasó. Claro, la abogada María Elena Santibáñez, que yo la entrevisto en el libro, ella explica que se ha dedicado durante muchos años a los delitos sexuales, entonces me dice, acá siempre es complicada la prueba porque siempre es una versión en contra de la otra, como ocurre en este caso, que las versiones son muy contrapuestas. Pero ella, el matiz que hace es que aquí hay testigos. Está el testigo del taxista, que para la fiscalía es clave, están los 2 recepcionistas del hotel que los ven entrar, están las cámaras de seguridad, pero también eso es complicado porque hay un recepcionista del hotel que dice que sí, que vio a la mujer muy ebria entrar, tambaleándose. El otro testigo que está al lado del recepcionista que declara, dice que los vio bien, que le dio la impresión que se conocían de antes, que los vio felices, un poco ebrios, pero no tanto. El taxista dice que a pesar de que la mujer le dijo que en 3 ocasiones que no quería estar con ese hombre, igual en el trayecto del taxi él en algún minuto pensó que eran pareja porque se trataban de amor. Y bueno, están las cámaras de seguridad donde muestran el trayecto que hicieron desde la Giseco Místico en Maquiver hasta el Hotel Panamericano. Entonces yo lo decía la otra vez en una entrevista con Patricio de la Paz en el Diario Financiero, que no querría ser el juez que esté sentado hoy para tomar la decisión, porque la verdad es que es un caso bien complicado que todavía están en desarrollo. La Fiscalía y la querellante creen muy firme en la historia que tienen, pero eso va a tener que ser valorado por 3 jueces en un momento de esa instancia, si es que finalmente la Fiscalía acusa formalmente a Monsalve y van a juicio con él. Claro.
Pablo Basadre, autor de Monsalve, la historia de la caída del subsecretario del Interior, está esta mañana con nosotros.